Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nuestro Dios los bendiga en este domingo 17 de octubre. La lección que vamos a ver hoy es continuación de la lección del domingo pasado y que tiene como título El oficio del creyente. Antes de empezar, elevaremos una oración a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Creador de todo lo que existe, pedimos, Señor, tu dirección en la lectura de tu palabra. Danos, Señor, entendimiento y muéstranos el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el último párrafo de la lección pasada, podemos leer que todo creyente en Jesucristo tiene los oficios de profeta, sacerdote y rey. De profeta para proclamar la verdad de Dios, de sacerdote para buscar la santificación de otros, y de rey para reinar con Cristo, reclamando todo el universo en su nombre y administrando justicia en el mundo. Veamos ahora el oficio del creyente en la actualidad. Tenemos que decir que en los últimos tiempos en los tiempos apostólicos, la doctrina del oficio del creyente recibió mucho énfasis. La iglesia primitiva lo practicaba con mucho entusiasmo. Podemos leer en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos a los primeros cristianos no solamente en un estado de activo compañerismo, sino también transformados interiormente. Ellos tienen sus posesiones en común y se consideran a sí mismos como una familia. También en Hechos 4:32 y 34 dice: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. El éxito evangelístico de la iglesia, como lo relata en el libro de los Hechos, se debió por la obra del Espíritu Santo, de tal forma que los cristianos cumplían con su triple oficio. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y en Hechos 4:31 también dice: cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero pronto este énfasis, este gran entusiasmo por el triple oficio del creyente, se perdió en la historia de la iglesia, con excepción de la época de la Reforma religiosa del siglo XVI. Desde entonces no se ha practicado asiduamente en la iglesia el oficio del creyente. En la actualidad, aún en las iglesias evangélicas, no encontramos énfasis sobre esta enseñanza bíblica del oficio del creyente. La iglesia tiene sus oficiales especiales y debemos respetar lo que enseña la palabra acerca del ejercicio de la autoridad de Cristo por medio de ellos, así como lo indispensable de su función en la iglesia según el modelo bíblico. Hermanos, no encontramos en las Escrituras la distinción entre clérigo y laico, entre la iglesia docente y la iglesia obediente. El rebaño no solamente debe ser gobernado, cada miembro debe ser activo en las actividades de la iglesia. El rebaño no solamente debe ser enseñado,
Cada miembro debe aspirar a ser maestro de la verdad. El rebaño no solo debe ser santificado, debe santificarse y buscar ser sacerdote para el extraviado. Podemos leer en Romanos 12 los diferentes deberes como creyentes en Jesucristo. En los versos 6 al 8 nos dice: de tal manera que teniendo diferentes dones según la gracia que se nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseñe, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El texto nos exhorta a dar énfasis especial al triple oficio universal del creyente. Es interesante ver que el libro de Apocalipsis llama la atención sobre el hecho de que seguiremos siendo profetas, sacerdotes y reyes en la nueva creación, la que llamamos cielo, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a repetir. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 5:10 también nos confirma: y nos has hecho para nuestro Dios, dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y también en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 5, dice: no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y reinarán por los siglos de los siglos. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice que los creyentes somos real sacerdocio, es decir, reyes y sacerdotes, para que anunciemos, como los profetas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vemos también que en el sermón de Pentecostés, el apóstol Pedro, haciendo referencia a la profecía de Joel, dice que todos serían profetas. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vemos también al apóstol Pablo diciendo que los santos hemos de juzgar al mundo, incluyendo a los ángeles. O sea, que vamos a participar en el oficio del rey. 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermanos, como creyentes tenemos una tarea muy importante. Tenemos que crecer hasta alcanzar la medida de Cristo, la estatura de la plenitud de Cristo. Así lo dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto, hermanos, quiere decir que en gran parte el porvenir de la Iglesia y el avance del Evangelio depende de nuestro crecimiento y en el cumplimiento del triple oficio del creyente. De aquí en adelante, hermanos, y hasta la eternidad seremos profetas, sacerdotes y reyes. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos revelas el triple oficio del creyente. Te pido por cada hermano de la iglesia, por su crecimiento espiritual. Bendícenos como iglesia.
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.